los espectáculos inusuales de mi abuelo, los gestos demasiado caros. Parecía que él estaba intentando hacer contacto físico conmigo. Estaba muy confundido. ¿Qué debería hacer ahora? El secreto de la historia de los bosques. Mia Carter se sentó en las escaleras del frente de su casa, mirando la línea de árboles distante del bosque denso de Oregón. El aire de la noche estaba frío, lleno del olor de pines y tierra sucia. La ciudad de Redwood Hollow estaba tranquila. Igual que siempre fue después del desierto. Los vecinos se retiraron a sus casas. Las luces de la calle brillaban, cantando sombras largas a través de los desiertos vacíos. Su madre, Jessica Carter, había solo quedado para su noche en el hospital local. Eso significó que Mia estaba sola con Richard Evans, su abuelo, el hombre que todos en la ciudad admiraban, pero la única persona que hizo que su piel se rompiera. Richard era el hombre perfecto en papel. Era maravilloso, bien hablado y generoso, gestionando una cadena de empresas sucesivas que proporcionaban empleos para muchas familias en Redwood Hollow. Era un regular en eventos de charita, donando grandes sumas a escuelas, albercos y parques locales. Para el mundo exterior, era un santo. Pero Mia sabía mejor. Ella había notado las pequeñas cosas primero. El modo en que su mano estiraba en su espalda demasiado largo. El modo en que a veces se quedaba demasiado cerca de ella cuando estaba lavando platos. Su aire caliente en su cuello. El modo en que sus aplausos sobre ella, creciendo tan hermosamente, se sintieron más como alertas que aplausos. Al principio, ella había intentado racionalizarlo. Quizás ella estaba imaginando cosas. Quizás Richard solo estaba siendo amable. Y ella estaba sobrereactuando. Después de todo, su madre era más feliz de lo que había sido durante años. Antes de que Richard entrara en sus vidas, Jessica había luchado como una sola madre, jugando horas largas en el hospital mientras vareamente hacían carne. Su antiguo apartamento tenía cerraduras líquidas, calentadores rompidos, y noticias de evicción salieron bajo la puerta. Luego, Richard llegó, una noche en armadura brillante. Le ofreció estabilidad, una gran casa en la buena parte de la ciudad, una vida sin preocupación financiera, y por un tiempo, Mia pensó que tal vez, solo tal vez, las cosas finalmente estaban mejorando, hasta que las reglas empezaron. No cerrar la puerta de tu habitación, no hablar con los chicos a menos que diga que está bien, no cortes cortos, no quieres atraer el mal tipo de atención. Jessica borró las preocupaciones de Mia, siempre defendiendo a Richard. Él es solo protegido. Amor, él está mirándote. Debes ser agradecido. Nos salvó. Así que Mia quedó silenta, pero la silencio no lo dejó parar. Una noche, Richard entró a la habitación de Mia sin golpear. Estaba sentada en su mesa, pretendiendo estudiar, cuando escuchó el ruido suave de la puerta detrás de ella. «¡Hey, chico!», dijo. Su voz suave. «¿Qué estás haciendo?». La gripa de Mia se acercó a su lápiz. Solo trabajo de casa. Se acercó. Puso una mano en la espalda de su silla. El peso de su presencia hizo que su estómago se alargara. «Eres tan inteligente, tan maturo para tu edad», se murmuró. Una calma se cayó en su espalda. Quería disminuir, desaparecer, pero se forzó a quedarse silenta, a actuar normal. Luego, antes de que pudiera reaccionar, Richard se acercó y apuntó una larga hiela de cabello detrás de su oído. Sus dedos se apuntaron contra su boca demasiado lentamente. Mia se acercó la garganta. Justo entonces. El sonido de gritos de amigos rompió el momento. Su retiro dorado había sentido algo, justo como ella. Richard se sacó. Se fue, llorando. «Hablaremos después», dijo, saliendo de la habitación como si nada hubiera pasado. Mia no durmió esa noche. No podía. Y a fondo. Sabía.
Esto no era el final, esto era solo el comienzo. Pasaron los días, pero Richard no se detuvo. Sus toques siempre eran sutiles, calculados. Una mano en su espalda baja mientras la pasaba en el corredor, los dedos apretando su brazo cuando le dio algo. Sus ojos siempre mirando a ella. Luego vino el último rato, una noche. Mientras Mia estaba limpiando sus dedos, ella escuchó a Richard hablar con su madre fuera de su puerta de la habitación. Se está viendo más vieja. Jessica, dijo. Su tono ligero, casi casual. Creo que es hora de empezar a establecer bandas más estrictas. La mano de Mia se congeló a medio movimiento. Jessica gritó. Richard, ella tiene 15 años. No está haciendo nada malo. Lo sé, pero el mundo es un lugar peligroso. Necesitamos mantenerla a salvo. Una pausa. Luego, Jessica habló. Más suave esta vez. Lo sé. Lo quieres bien. Has sido tan bueno para nosotros. Mia apretó su brazo. Angustia y miedo se rompían dentro de ella. Richard estaba ganando. Estaba ganando control de su vida pieza a pieza. Y nadie lo vio más que ella. Esa noche. Por primera vez. Ella puso su vestidor contra su puerta antes de ir a dormir. Just in case. A la semana después. Su madre tuvo otro cambio de noche. Richard y Mia estaban solos de nuevo. Ella quedó en su habitación, con los audífonos encendidos. Pretendiendo hacer trabajo en casa, ella revisaba el tiempo constantemente, contando las horas hasta que su madre regresara. A las 10:15 de la noche, la puerta de su habitación se abrió. La sangre de Mia se volvió a la nieve. Richard estaba allí, llegando contra el cuadro de puerta, sonriendo. ¿Sigue despierto? Su corazón batió. Sí, yo era justo. Él entró adentro, cerrando la puerta detrás de él. El respirador de Mia se movió. Ella tuvo que hacer algo. Yo tuve que llamar a mi mamá. Ella se desvaneció, agarrando su teléfono. La mano de Richard salió, agarrando su brazo. No fuerte, no violento, pero firme. No necesitas hacer eso, dijo suavemente. La piel de Mia se cruzó donde tocó a ella. Luego, Buddy gritó. Aludido. Precioso. Urgente. La expresión de Richard se desvaneció. Mia no se preocupó. Le rompió el brazo. Se acercó hacia él. Y corrió. Fuera de la puerta. Por las escaleras. A la noche. No dejó de correr hasta que llegó a la estación de gas cerca de la carretera. Pantando. Bailando. Ella se desvaneció por su teléfono y llamó a su madre. Mamá. Ella sollozó, lloros fluyendo por debajo de su cara. Por favor, ven a buscarme. Jessica llegó en minutos. Sus ruedas gritan contra el pavimento. La segunda vez que Mia vio a su madre. Se fue a sus brazos. Jessica se desvaneció, agarrando el rostro de Mia. ¿Qué pasó? ¿Estás herida? Mia no podía hablar. Su garganta se sintió fría. Su cuerpo todavía se movía, pero logró sonreír hacia su casa, hacia Richard. Los ojos de Jessica se oscurecieron. «Vete al auto». Ella y Dig se fueron, dejando a Richard estando en la puerta, mirando a ellos ir. Mia sabía una cosa por cierta. Esto no había terminado. Aún no. Mia agarró sus piernas a su pecho en el asiento de pasajeros. Su respiración cayendo en corto. Respiraciones desiguales. Las luces fluorescentes de la estación de gas flotaron por delante, gastando un brillo oscuro en el parquete casi vacío. Jessica agarró la rueda de gestión tan tibia que sus nalgas se volvieron blancas, sus labios presionados en una línea fina. Empezar desde el comienzo. Su madre dijo, su voz firme pero un poco temblando. Mia agarró duro, intentando forzar las palabras. Richard. Él vino a mi habitación. Él. Él agarró mi brazo. Él no se iría. Jessica se asustó. ¿Le hizo daño a ti? Mia agarró su cabeza rápidamente. No físicamente, pero... Mamá. Sabía que iba a hacerlo. Yo solo... Ella exhaló temblantemente. Tuve que salir. Su madre cerró los ojos por un momento largo. Mia podía ver la guerra que se estiraba dentro de ella, la desconfianza, la vergüenza, la angustia.
Luego, finalmente, Jessica gritó: «Bien, no nos vamos a volver». La alivio flotó a través de Mia tan rápido que la hizo enferma, pero el miedo todavía estaba en ella. «¿A dónde vamos?», ella gritó. Jessica hesitó antes de volver a la carretera. Algún lugar seguro. Jessica no los llevó a un hotel o a una casa de amigos. En lugar de eso, se dirigió hacia los afueras de la ciudad, donde el bosque creció grueso y las carreteras se volvieron abiertas y naranjas. Las luces de ojos casi se cortaron a través de la oscuridad. Los árboles brillaban como centineles silenciosos. Tras casi una hora de conducir, se sacó a una vieja carretera de tierra que Mia había nunca visto antes. El camino los llevó a lo profundo de los bosques, hasta que alcanzaron una pequeña y larga cabina de pesca abandonada. Jessica mató el motor. «Nos quedaremos aquí por la noche». Mia hesitó. El lugar parecía abierto. Sus paredes de madera se deshacían de años de negligencia. Pero tan incómoda como fue mejor que volver. Adentro, el aire estaba seco con hielo. Pero la herramienta, aunque vieja, todavía estaba intacta. Jessica sacó una vieja suelta de un tronco y la tapó sobre las espaldas de Mia, antes de verificar las cerraduras de las puertas y las ventanas. «Trata de dormir un poco», ella murmuró. «Vamos a descubrir las cosas en la mañana». Mia se levantó en el sofá abierto, exhaustión presionando fuerte en ella, pero dormir no fue fácil. Cada ruido afuera, cada río de la vieja madera hizo su salto de corazón, y luego notó algo extraño. En contra de la pared lejana, varamente visible en la luz oscura, había una vieja tarjeta de libros. No como el resto de la cabina. Estaba sin lugares, sin hielo, ninguna pared de madera. Alguien había estado aquí recientemente. Mia se sentó lentamente. Su pulso se aceleró. No eran las únicas que usaban este lugar. Mia se acercó lentamente a la tabla de libros, rompiendo sus dedos por las fronteras. Su respiración se atrapó cuando notó marcas en las paredes de la pared debajo de ella. Había sido movido. Ella presionó su peso contra ella. Y con un grito bajo, la tabla salió un par de pulgadas a la izquierda, revelando un pequeño compartimento oculto en la pared. Adentro, había una caja de cerraduras de metal. Sus dedos trombaron mientras la abrió. Lo que encontró adentro hizo que su estómago se caiga. Fotografías. 12 de ellas. Cada una era de una chica diferente. Algunas eran polaroides. Algunas eran fotos antiguas imprimidas. Algunas de las chicas parecieron felices, sonriendo en fotos cálidas. Otras parecieron asombradas, sus faces fríos en expresiones de miedo. Mia rompió rápidamente por ellas. Su corazón golpeaba. Algunas de estas faces eran familiares. Sus dedos pararon en una sola foto. Una chica con pelo largo y oscuro. Sobre su edad, mirando directamente a la cámara. Su nombre era Hannah Reed. Mia la reconoció de inmediato. Se había ido perdiendo el año pasado. La ciudad nunca la encontró. El respiración de Mia llegó en sonrisas suaves. Se volvió a la foto, encontrando algo escondido en la espalda en la escritura pesada. 3 de junio de 2023. Última escena. La biela se rompió en la garganta. Ella se acercó más profundo a la caja de cerros, encontrando más que solo fotografías. Había licencias de motociclistas, ID de estudiantes y una lista de nombres. Algunos de los nombres tenían fechas al lado de ellos. Algunos se cruzaron. Luego, en el fondo de la caja, encontró una hoja de papel con su propio nombre en ella, Mia Carter, y al lado de ella, la fecha de mañana. Las manos de Mia empezaron a mover incontrolablemente. Ella fue la siguiente. Un sonido de repente allá afuera la hacía congelar. Pasos. Lento. Deliberado. El cuerpo entero de Mia estaba cerrado en miedo. Alguien estaba ahí fuera. Y quienquiera que fueran, sabían exactamente dónde encontrarla. Mia sostuvo su respiración.
su pulso golpeando en sus oídos. Los pasos fuera de la cabina eran lentos y deliberados, crujiendo contra las hojas muertas. Quienquiera que estuviera ahí fuera, no tenía prisa. Sabían que estaba adentro. El botón de la puerta se rompió. Mia se cruzó hacia atrás, crujiendo la caja de cerdo en su pecho. Las fotos, los nombres. Esto era prueba. Prueba de que Richard no era solo peligroso para ella, pero para todas las chicas cuyas faces miraban de vuelta a ella de esas fotografías. La puerta no se abrió. En lugar de eso, una voz llamó del otro lado. «Mia, sé que estás ahí». Su sangre se volvió a hielo. Era Richard. ¿Cómo lo encontró tan rápidamente? ¿Había seguido a ellos desde la estación de gas? ¿Alguien lo había tirado? Los dedos de Mia se hundieron en el viejo piso de madera. Escogió la cabina, buscando una salida. La única salida fue la ventana. Afuera. Richard lloró. Su voz quedó tranquila. «Sabes, cariño, corriendo así, es imprudente. Tu madre se preocupa de ti. Lear». Mia golpeó la lipa para seguir haciendo un sonido. Sabía que estaba jugando su juego habitual, girando mentiras, manipulando, haciendo que se parezca a la víctima. «Vamos ahora. Abre la puerta. Y nos vamos a casa. Nadie necesita ser herido. Como el infierno». Mia se empujó a la acción, rompiendo las fotos y documentos en su bolsa de vestido. Luego, tan quietamente como posible, se movió hacia la ventana, pusiéndolo abierto lo suficientemente para pasar por. El arco creó. Se congeló. Richard paró de hablar. Por un segundo largo y agonizante, solo había silencio. Luego, un golpe fuerte. La puerta se abrió. Mia se metió a través de la ventana, golpeando el suelo fuerte. El dolor golpeó sus brazos y pies, pero no se detuvo. Se fue. A los árboles, a la oscuridad. Las brancas se golpearon contra su cara mientras la empujaba hacia adelante. Detrás de ella, podía escuchar a Richard caer a través de la inundación. «Mia», su voz gritó. Más suave ahora, no más amistades falsas, no más pretender. Las alas de Mia se quemaron mientras corría sincronizándose a través de los bosques. No sabía a dónde iba. Solo tenía que salir. Adelante. Encontró algo. Un camino de terreno estrecho que cortaba a través de los árboles. Una carretera. Si solo pudiera hacerlo allí. Su pie se agachó en una ruta. Se bajó fuerte, su cintura golpeando contra la tierra fría. El impacto la dejó enferma. Dolor floreciendo a través de su cintura, un puñado se agachó detrás de ella. Estaba cerca. Mia luchó a sus pies, su visión nadando. Ella se acercó a la carretera, mirando franticamente en ambas direcciones, luego, luces. Un coche estaba llegando. Mi corrió al medio de la carretera, bajando sus brazos. El vehículo se acercó a una parada. Las ruedas gritan. La puerta del conductor se abrió, y una figura salió. Fue la diputada Harper Mia. La voz de Harper era fuerte con alarma. Mia salió a ella, respirando. «Richard, él viene. Él está justo detrás de mí». La expresión de Harper se calentó inmediatamente. Ella tomó su arma, girando hacia el bosque justo cuando Richard surgió de los árboles. Por primera vez, él no se veía tranquilo. Se veía furioso. Pero la segunda vez que sus ojos cayeron en Harper, su rostro cambió. Como si volvieran el cambio. Él arregló su expresión en una de pura preocupación. «Diputado», él dijo, respirando. «Gracias a Dios. Solo estaba buscando a Mia. Quédate donde estás». La voz de Harper era fría. No la estaba comprando. Richard levantó sus manos lentamente. «Mira, ha habido un malentendido. Mia salió antes, y su madre y yo hemos estado preocupados». Harper no bajó su arma, pero ella hesitó. A Mia se le revolvió el estómago. Richard era bueno en esto. En manipular. Hacer que la gente dude. «Por favor», continuó Richard. Su voz se suaviza. «Está confundida. Últimamente ha estado pasando por muchas cosas. Lo entiendes, ¿verdad?» La mirada de Harper se posó en Mia.
No le creas. Por favor, no le creas. Mia metió la mano en el bolsillo de su sudadera y sacó las fotos. No, él está mintiendo. Ella lloró. Mira, mira esto. Harper tomó las fotos arrugadas. Las hojeó. Al llegar al último, la lista de nombres, palideció. Luego se volvió hacia Richard y sacó sus esposas. Richard Evans, estás bajo arresto. Mia dejó escapar un suspiro tembloroso. Pero incluso mientras Harper lo esposaba, incluso mientras empujaban a Richard a la parte trasera del coche patrulla, Mia sabía que no había terminado. Porque Richard no era solo un depredador, era poderoso. Tenía contactos, y la gente como él no se dejaba vencer sin luchar. Mia estaba sentada en la parte trasera del coche patrulla del agente Harper. Tenía las manos apretadas sobre el regazo. El zumbido rítmico del motor no lograba calmarla. Mantenía la mirada fija en el retrovisor. Observaba a Richard, esposado, sentado en la parte trasera del segundo coche patrulla detrás de ellos. Incluso ahora, incluso esposado, parecía tranquilo, no presa del pánico. No estaba enojado, solo observaba. Como si él supiera algo que ella desconocía. Mia se estremeció y se dio la vuelta. Apretó la frente contra la ventana fría. Las imágenes de la caja fuerte le vinieron a la mente. Las chicas. Los nombres. Las fechas. Ya lo había hecho antes. Y ella no tenía ninguna duda de que, si no hubiera corrido esta noche, habría sido la siguiente. La voz de Harper interrumpió sus pensamientos. Primero te llevaremos a la estación. Tu madre ya está de camino. Mia asintió, aturdida. Harper siguió mirándola por el espejo. Te creo, pero debes estar preparada para lo que viene. Mia finalmente se giró para mirarla. ¿Qué quieres decir? Harper suspiró, agarrando el volante con más fuerza. Richard no es un cualquiera. Es poderoso, tiene dinero, conexiones. La gente de este pueblo confía en él. Eso significa que dudó. No todos te van a creer. A Mia se le revolvió el estómago. Ya lo había visto antes. Con qué facilidad manipulaba Richard a la gente. Tragó saliva con dificultad. Pero viste las fotos, los archivos. Yo sí, y por eso lo arresté. Pero ambos sabemos que un hombre como Richard no se rendirá sin luchar. Mia no respondió. Se quedó mirando la noche. Sabía que Harper tenía razón. Esto aún no había terminado. Para cuando llegaron al departamento de policía de Redwood Hollow, Jessica ya estaba allí. En el momento en que Mia entró, su madre corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «Ay, cariño, ¿estás bien?», susurró Jessica con voz temblorosa. Mia quería llorar, desplomarse en los brazos de su madre y por fin sentirse segura. Pero entonces, por encima del hombro de Jessica, vio al sheriff Lawson de pie al otro lado de la habitación, y junto a él, al abogado de Richard. El alivio que sentía se congeló. Jessica se apartó, apartándole el pelo de la cara a Mia. «Cariño, me dijeron que arrestaron a Richard. ¿Qué pasó?». Mia respiró hondo. «Mamá, no es quien crees». Antes de que pudiera decir más, el sheriff Lawson se adelantó. «Jessica, Mia». Su voz era tranquila, demasiado tranquila. «Hablemos en mi oficina». Mia dudó, pero Harper asintió levemente. «Estoy contigo». Así que la siguió. Dentro de la oficina del sheriff, la tensión era sofocante. Mia y Jessica estaban sentadas a un lado del escritorio, mientras que el sheriff Lawson, Harper y el abogado de Richard, Thomas Blackwell, estaban sentados al otro. Blackwell era un hombre elegante con un traje impecable, que irradiaba confianza mientras se ajustaba los puños. «Todo esto es un malentendido. Empezó sin problemas. Mi cliente, Richard Evans, ha sido un esposo y padrastro devoto. Mia simplemente está confundida. A Mia le hirvió la sangre. Yo no estoy confundida. Ella espetó. Encontré pruebas, fotos, archivos, una lista de nombres. ¿Y dónde están ahora esos supuestos archivos?». Blackwell
lo interrumpió con una expresión indescifrable. Mia se giró hacia Harper, quien metió la mano en su carpeta y sacó las fotografías de la caja fuerte. Las dejó sobre el escritorio. La habitación quedó en silencio. El rostro de Jessica palideció al examinar las imágenes. Le temblaban los dedos. Dios mío, el sheriff Lawson, sin embargo, apenas reaccionó. Ni siquiera pareció sorprendido. Entonces, con un gesto que le dio un vuelco al estómago a Mia, se recostó en su silla y suspiró. Harper, dijo lentamente, ¿de dónde sacaste esto exactamente? Harper frunció el ceño desde la cabaña a la que me llevó Mia. Estaban escondidos en un compartimento detrás de una estantería. Lawson tamborileaba con los dedos sobre el escritorio. Su rostro era indescifrable. ¿Y no encontraron huellas dactilares que vinculen a Richard con esto? Harper se puso rígido. Todavía no. Pero nosotros. Entonces esta evidencia es, en el mejor de los casos, circunstancial. A Mia se le encogió el corazón. ¿Qué? Preguntó con voz ahogada. Pero era su cabaña, sus archivos, una cabaña abandonada desde hace años. Blackwell intervino. No hay pruebas de que pertenezcan a mi cliente. Por lo que sabemos, alguien más los puso ahí. A Mia le dio vueltas la cabeza. No. Esto no estaba pasando. Jessica lo miró, claramente forcejeando. «Sheriff, ¿estás diciendo?» Lawson exhaló su voz cargada de falsa compasión. «Jessica, sé que esto es mucho para asimilar. Y no dudo que Mia crea que dice la verdad». Mia se puso rígida. «¿Cree?», continuó Lawson. «Pero necesitamos pruebas reales e irrefutables para inculpar a un hombre como Richard. Y ahora mismo no tenemos eso». Mia apretó los puños. «¿Y qué?», susurró. «¿Vas a dejarlo ir?». Lawson la miró con una expresión indescifrable. Entonces pronunció las palabras que le helaron la sangre a Mia. «Estamos considerando ponerlo en libertad bajo fianza». Mia se levantó de golpe de la silla. «No puedes hacer esto». Mia Harper empezó, pero Mia no escuchaba. Se volvió contra su madre. «Mamá, por favor, no dejes que hagan esto». Jessica la miró desgarrada. Quería creerle a Mia, pero era Richard, el hombre que los había salvado. El hombre que había sido bueno con ellos. Antes de que pudiera hablar, el abogado de Richard se puso de pie ajustándose la corbata. «Mia», dijo con suavidad, «te sugiero que tengas mucho cuidado con las acusaciones falsas. No querrás arruinar la vida de un hombre inocente. ¿Lo harías?». Mia se sentía como si se estuviera ahogando. La estaban manipulando, tergiversando la verdad. ¿Y lo peor de todo? Richard estaba allí sentado, sonriendo con suficiencia. Él lo sabía. Sabía que su dinero, su poder, funcionaba. La respiración de Mia era entrecortada e irregular. Tenía que detenerlo. Tenía que encontrar algo innegable. Harper se levantó bruscamente. «Sheriff, quisiera hablar a solas con Mia». Lawson dudó, pero asintió. Harper condujo a Mia fuera de la oficina, por un pasillo tranquilo. Cuando se quedaron solos, se volvió hacia ella. «Escúchame, Mia», dijo en voz baja. «Puede que lo liberen, pero eso no significa que hayamos perdido. Solo necesitamos algo más fuerte». Las manos de Mia temblaban. «¿Y si no lo encontramos a tiempo?». Harper dudó. Luego metió la mano en el bolsillo y le entregó a Mia una memoria USB. «Estas son imágenes de las cámaras de seguridad de Richard». A Mia le dio un vuelco el corazón. «¿Desde dentro de la casa?», susurró. Harper asintió. «Sí, y hay una posibilidad, solo una posibilidad. Captó algo que podemos usar». Mia agarró la memoria USB con fuerza. Era su última oportunidad, porque si Richard salía libre, ella no estaría a salvo, y la siguiente chica tampoco. Mia aferró la memoria USB con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Lo sentía pequeño e insignificante en la palma de su mano. Sin embargo, sabía que esto podría ser lo que finalmente expusiera a Richard.
El agente Harper se inclinó. Llévate esto a casa. Míralo. Si hay algo ahí que pueda probar la culpabilidad de Richard, lo usaremos para asegurarnos de que nunca más salga libre. Mia asintió, tragando saliva con dificultad. Pero ten cuidado, advirtió Harper. Si descubre que tienes esto, no se detendrá. A Mia se le revolvió el estómago. Sabía que Harper tenía razón. Si Richard hubiera estado dispuesto a perseguirla hasta el bosque, ¿qué haría si se diera cuenta de que ella tenía lo único que podría destruirlo? No tenía opción. Tenía que averiguar qué había en ese disco. Mia estaba sentada en su habitación. La pantalla de su portátil proyectaba un brillo inquietante en su rostro. Jessica se había quedado dormida en la habitación de al lado, agotada por el torbellino emocional de la noche. Mia dudó, miró hacia la puerta y luego conectó el USB a su portátil. Los archivos se cargaron al instante. Semanas de metraje. Le temblaban los dedos al revisar las marcas de tiempo. La mayoría de los videos eran normales. Richard caminaba por la casa, hablaba por teléfono, cenaba. Pero entonces encontró algo que le heló la sangre. Era de hace una semana. Mia le dio al play. El video mostraba a Richard parado frente a la puerta de su habitación, a altas horas de la noche. Extendió la mano hacia el pomo de la puerta, pero no la abrió. En cambio, se quedó allí escuchando durante casi 5 minutos. A Mia le temblaban las manos mientras saltaba. Otra noche, otro video. Esta vez, Richard entró. Se quedó a los pies de su cama, observándola dormir. Mia se apartó bruscamente de la pantalla, con el estómago revuelto. Él había estado en su habitación, observándola mientras dormía. Se obligó a seguir. Tenía que haber algo más, algo innegable. Y entonces lo encontró. El vídeo era de la noche en que Hannah Reed desapareció. Mia pulsó el botón de reproducción con el corazón latiéndole con fuerza. La imagen granulada mostraba a Richard arrastrando a Hannah por la puerta trasera de su casa. Ella forcejeaba, pataleando, pero él era demasiado fuerte. La metió a empujones en un coche, cerrando el maletero de golpe. La respiración de Mia era entrecortada y entrecortada. Esto era todo. Esta era la prueba. Y entonces la pantalla se quedó negra. El archivo desapareció. Mia se quedó paralizada. ¿Qué demonios acababa de pasar? Una fría y horrible revelación la invadió. Alguien estaba borrando la grabación a distancia, y solo había una persona que podía hacerlo. Richard. Un crujido lento se escuchó desde el pasillo. El pulso de Mia se aceleró. No estaba sola. La puerta de su habitación se abrió de golpe. Richard estaba en la puerta. Su rostro estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Mia, dijo con voz suave, casi divertida. Es tarde. Deberías estar durmiendo. El corazón de Mia latía con fuerza en sus oídos. Ella sutilmente tomó la laptop, pero Richard dio un paso adelante. Vi lo que estabas viendo, dijo con la mirada ensombrecida. No debiste haber hecho eso. Mia se obligó a quedarse quieta. La policía ya tiene copias. Era mentira, pero si lograba hacerle dudar un segundo, quizá podría ganar tiempo. Richard ladeó la cabeza, observándola. Entonces, en un instante, se abalanzó hacia adelante. Mia salió disparada. Rodeó la cama como una exhalación, tirando una lámpara al suelo. Richard intentó agarrarla, pero ella lo esquivó y echó a correr por el pasillo. La puerta de Jessica seguía cerrada. No sabía qué pasaba. Mia corrió hacia la puerta principal. Richard la agarró de la muñeca. No irás a ninguna parte, siseó. Mia echó el codo hacia atrás, golpeándolo en las costillas. Él gruñó de dolor y aflojó su agarre lo justo para que ella se soltara. Abrió la puerta de golpe y echó a correr, en la noche. El aire frío la golpeó como una bofetada, pero no se detuvo. Corrió por el patio, descalza, con la grava clavándose en sus pies. Detrás de ella,
oyó los pasos de Richard resonando en el pavimento. No podía dejar que la atrapara. Esta vez no. Más adelante, los faros destellaron al ver un coche girar en la calle. Mia se lanzó a la calzada, agitando la mano frenéticamente. El coche frenó con un chirrido. La puerta del conductor se abrió de golpe. El agente Harper. Mia Harper corrió hacia ella. Mia se desplomó en sus brazos, jadeando. Él estaba en mi habitación. Lo intentó. Una puerta se cerró de golpe. Harper se giró y se llevó la mano a la pistola. Richard estaba en el porche, respirando con dificultad, pero, una vez más, su rostro estaba inexpresivo. Calculado. Diputado. Llamó suavemente. Hubo un malentendido. Harper levantó su arma. No te muevas. Richard. No lo hizo. En cambio, exhaló lentamente y levantó las manos. No pueden arrestarme sin pruebas, dijo simplemente. A Mia se le cortó la respiración. Tenía razón. La grabación había desaparecido. Pero entonces, su portátil emitió un pitido. Una sola notificación apareció en la pantalla. Recuperación de archivo completada. Mia abrió mucho los ojos. La grabación estaba de vuelta. Levantó la laptop hacia Harper. Con la voz temblorosa, se llevó a Hannah. Está todo aquí. Harper apretó la mandíbula. Se giró hacia Richard. Avanzando. Richard Evans. Dijo fríamente. Estás arrestado. Esta vez, para siempre. A la mañana siguiente, todo el pueblo supo la verdad. Los equipos de noticias invadieron Redwood Hollow. La foto policial de Richard estaba impresa en todas partes. Se descubrieron más pruebas, se presentaron más sobrevivientes, chicas que habían tenido miedo de hablar, familias que habían perdido la esperanza, y por primera vez en años, finalmente, fueron escuchadas. Mia y Jessica hicieron las maletas. ¿Estás segura de esto?, preguntó Jessica. Mia miró por la ventana. Los árboles se erguían altos. El bosque ya no era aterrador. Se giró hacia su madre y sonrió. Sí, es hora de irse. Dejaron Redwood Hollow atrás, pero Mia sabía que su historia no había terminado. No era solo una sobreviviente. Se aseguraría de que ninguna chica tuviera que huir como ella, y Richard nunca volvería a lastimar a nadie. La noticia corrió por Redwood Hollow como un reguero de pólvora. Para cuando salió el sol, Richard Evans ya no era un empresario respetado. Era un monstruo, expuesto por quien realmente era. Mia se sentó en la oficina de Harper, mirando la pantalla de televisión en silencio. La foto policial de Richard llenaba la pantalla, junto con imágenes de oficiales, escoltándolo fuera de la comisaría esposado. El titular en la parte inferior de la pantalla decía: Empresario local arrestado en relación con varias chicas desaparecidas. El estómago de Mia se retorció al leer las palabras. Se acabó. Ya no podía hacerle daño, pero entonces, ¿por qué seguía sintiendo que no podía respirar? Jessica se sentó junto a Mia, apretando su mano con fuerza. No había dicho mucho desde la noche anterior, después de ver las imágenes, recuperadas tras ver a Richard arrestado justo delante de su casa. Era como si algo dentro de ella se hubiera roto. Mia no podía culparla por años. Su madre había confiado en Richard, lo amaba, lo defendía. Ahora tenía que afrontar la verdad. Había llevado a un monstruo a su casa. Su madre, Mia, susurró. Jessica se giró hacia ella, con los ojos enrojecidos. Lo siento mucho. Se atragantó. Debería haberte escuchado. Mia le apretó la mano. Créeme ahora. Eso es lo que importa. Jessica asintió, pero la culpa en sus ojos no se desvaneció. Mia sabía que les llevaría tiempo a ambas esa misma tarde. El agente Harper llevó a Mia y Jessica de vuelta a casa, pero el hogar no se sentía igual. La casa seguía vacía, embrujada. Mia dudó en el umbral. Todavía siento la presencia de Richard persistente. No tienes que quedarte aquí, dijo Harper con suavidad. Jessica inhaló profundamente y asintió. No lo haremos.
Esa noche empacaron sus maletas. No tenían un destino, pero cualquier lugar era mejor que aquí. Antes de irse de la ciudad, Mia y Harper hicieron una última parada. La comisaría. En una de las salas de interrogatorios esperaba una mujer que Mia nunca había conocido. Parecía mayor, tal vez de 20 y tantos años, con ojos cansados y expresión nerviosa. Harper colocó una mano reconfortante en el hombro de la mujer. Mia, esta es Allison Brooks. Fue una de las primeras víctimas de Richard. Quería conocerte. Mia contuvo la respiración. Allison tragó saliva con dificultad. Vi las noticias esta mañana, dijo, y me di cuenta de que ya no podía callarme. Mia asintió. Su pecho se oprimió durante tanto tiempo. Se había sentido sola, como si fuera la única, pero ahora, sentada frente a Allison, se dio cuenta de que no lo era. Ninguna de las dos lo era. Quizás eso fue lo más poderoso de todo. Pasaron los meses. Mia y su madre se mudaron a una nueva ciudad, un nuevo comienzo, pero ella seguía cada actualización del caso. Más mujeres se presentaron, surgieron más pruebas. El pueblo de Redwood Hollow alguna vez admiró a Richard Evans. Ahora lo despreciaban. El juicio duró semanas. Los abogados de Richard intentaron todos los trucos posibles para presentar a Mia como una adolescente con problemas, alegando que las imágenes eran inventadas, argumentando que las pruebas eran circunstanciales, pero la verdad era innegable. Y cuando se dictó el veredicto, Mia estaba allí, sentada en la sala. Jessica apretaba su mano mientras el juez pronunciaba las palabras que había estado esperando escuchar. Nosotros, el jurado, declaramos a la acusada culpable de todos los cargos. Un silencio invadió la sala. Mia dejó escapar un suspiro tembloroso. No se había dado cuenta de que estaba cargando. Finalmente, al levantarse, Richard apenas reaccionó. Se quedó allí sentado con el rostro inexpresivo, como si aún no pudiera creer que había perdido, pero lo había hecho. Mia, ella, había ganado. Mia estaba parada afuera de un refugio para mujeres, mirando hacia arriba. En el desgastado edificio de ladrillos había estado pensando en este día durante semanas. Finalmente, respiró hondo y entró. Una recepcionista la saludó cálidamente. ¿Puedo ayudarla? Mia asintió. Me dijeron que hay una chica aquí. Se llama Lily. La mujer sonrió suavemente. ¿Está en la sala común? ¿Son familia? Mia dudó, y luego dijo algo así. La llevaron por un pasillo a una pequeña y acogedora habitación llena de sofás y estanterías. Una chica de unos 13 o 14 años estaba sentada en un rincón, acurrucada con un libro. El corazón de Mia se encogió. Había leído la historia en las noticias. Lily se había escapado de casa. Después de experimentar la misma pesadilla que Mia había vivido, no tenía a dónde ir. Nadie que la creyera hasta ahora. Mia respiró hondo y se acercó. Lily levantó la vista con cautela. Mia se arrodilló a su lado y dijo las mismas palabras que desearía que alguien le hubiera dicho. No estás sola. Los ojos de la chica se llenaron de lágrimas, y Mia se dio cuenta de que este era su propósito. Ahora no era solo una superviviente. Estaba aquí. Para ayudar a otros a sobrevivir también, Mia salió a caminar sintiendo la cálida brisa en su rostro. El cielo se extendía amplio y abierto sobre ella. Metió la mano en su bolsillo, sacando lo último que había conservado de Redwood Hollow. Una pequeña llave plateada, la llave de la cabaña, el lugar donde había descubierto la verdad. La sostuvo con fuerza por un momento, luego se giró hacia el desagüe pluvial más cercano y la dejó caer. El pasado ya no la dominaba, era libre, y por primera vez en mucho tiempo estaba lista para el futuro.